Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas que hoy nos acompañan en esta nueva edición de Fe Cristiana y Actualidad. Dios les bendiga grandemente a todos ustedes. Gracias por permitirnos llegar hasta usted en esta oportunidad. Hoy estamos aquí como cada martes y jueves a las 21 horas en la radio exclusiva 103.7 FM, dándole gracias a Dios por este hermoso momento para compartir contigo la palabra de Dios y estos mensajes y temas tan interesantes que tenemos para discutir. Así que siempre dándole las gracias a Dios, al equipo de producción y a los hermanos que se incorporan a la radio para que esta noche tengamos un momento muy especial para discutir un tema muy interesante. Hoy vamos a estar hablando del bautismo, ¿no? Vamos a estar hablando del bautismo de niños o bautismo en adultos, paidobautismo para el bautismo de niños o credo bautismo para el bautismo de adultos, de creyentes, ¿no? Es un tema muy interesante que vamos a ir desglosando, pero antes queremos recordarte que tú eres libre de comunicarte con nosotros si quieres comentar tus ideas, tus opiniones, tus preguntas o incluso tus pedidos de oración. Puedes hacerlo a través de los radios del teléfono de la radio, perdón, al 425-5232, 425-0933 o escribirnos un mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. Así que esos son los medios de comunicación con la radio para que en esta noche puedas participar de este tema tan interesante, ¿no? Bien, como he comentado al principio, quería también recordarte que vamos a estar en la Plaza Libertad este día sábado a las 21:30, ¿sí? Como siempre vamos a estar compartiendo la palabra de Dios allí, así que si estás en Santiago del Estero puedes acercarte este día sábado a las 21:30 a la Plaza Libertad, Santiago del Estero. Vamos a estar compartiendo ahí la palabra, orando por aquellos que necesiten realmente ese tiempo de oración, de intimidad, de comunión con Dios y por supuesto el ser una mano amiga, ¿no? Porque nuestro trabajo como iglesia, además de enseñar y de proclamar la palabra de Dios, también es de ser el hospital de un alma, ¿no? El hospital del alma es nuestro deber más, uno de los deberes más sagrados de la iglesia porque es donde nosotros recurrimos a dar una mano amiga a aquellos que realmente tienen necesidades, a aquellos que no son escuchados, a aquellas personas que están luchando con tantos problemas emocionales, espirituales, físicos, de cualquier índole, ¿no? Y en ese momento es cuando llega Dios con su palabra para poder darnos ese alivio, ese descanso que cada uno de nosotros necesitamos para poder levantarnos de nuevo, encontrar nuestro propósito en la vida y poder caminar de la mano con Dios, ¿no? Yo quiero hoy empezar este tema tan interesante del bautismo de niños y de adultos con un texto bíblico, como siempre nos gusta exponer la palabra de Dios tal como ella misma es. Sí, este texto lo encontramos en Mateo capítulo 28, versículos 19 en adelante. Dice la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y es aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es uno de los textos más lindos que encierra el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo. Este contexto histórico se sitúa cuando Jesús ya está a punto de ascender al cielo y le da las últimas instrucciones a los discípulos, ¿no? A los apóstoles. Le da las últimas instrucciones y mire qué interesante. Dice que vayan a todas las naciones. Ahí en este momento es cuando no solamente la predicación se limita a Jerusalén, a Judea, a Palestina, a esos lugares, sino que empieza ya la apertura evangelística, no empieza el evangelismo masivo por todas las naciones, empieza el evangelio a, a esparcirse por todas las áreas circundantes y todos los países hasta el día de hoy, como sigue siendo actualmente, ¿no? Pero hay algo muy interesante que dice que hagan discípulos y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sobre este tema vamos a hablar hoy, ¿no? Sobre el bautismo, porque muchos de nosotros en nuestra herencia cultural, nuestra herencia religiosa, gran parte de nosotros hemos sido bautizados cuando fuimos niños, cuando éramos bebés, y ni siquiera nos acordamos de tal momento, ¿no? Pero lo hicimos como parte de la herencia religiosa de nuestros padres que nos han transmitido esa herencia religiosa y por ende todo niño en lo que es la iglesia católica, algunas confesiones ortodoxas e incluso algunas evangélicas también como el presbiterianismo bautizan a los niños, ¿no? Y yo creo que para poder entrar en materia vamos a definir los términos, ¿sí? Vamos a ir definiendo realmente qué es lo que es el bautismo de niño o el paidobautismo, que es el término teológico como el que se conoce, y el credo bautismo o el bautismo confesional, es decir, el bautismo de adultos, una persona que es consciente, hace una confesión pública de Cristo sobre el arrepentimiento de sus pecados y entonces puede confesar libremente que desea bautizarse
y hacerlo de manera consciente, ¿no? Cosa que no sucede en el caso de los niños, de los bebés. Ahora, hay todo un trasfondo respecto de todo este tema porque vamos a tratar de abordar en estos pocos minutos el punto de vista bíblico y el punto de vista histórico también, ¿no? Del bautismo como tal. Y comencemos por explicar que el bautismo es el acto sobre el cual nosotros somos sumergidos en agua, ¿sí? En algunas iglesias lo hacen en unas piscinas, otros en el mar, otros en el río, dependiendo cuál sea la circunstancia en la que se encuentra la iglesia local. Eh, Mientras que la iglesia histórica, la iglesia católica, ortodoxa, lo hacen por aspersión al bebé, rocían al niño con el agua. Y este acto del bautismo representa la entrada de la persona al cuerpo de Cristo, ¿no? Es como la señal del cumplimiento del pacto, del Nuevo Testamento, desde donde la persona comienza a formar parte de la iglesia universal y de la iglesia local, ¿no? Es la identificación de la persona con la iglesia local y la iglesia universal. El bautismo representa lo que es la muerte, sepultura de Cristo y la resurrección. De manera que el proceso es así. Cuando somos inmersos en agua, ahí estamos representando nuestra muerte a la vida pasada, de nuestros pecados, de nuestra vida contraria a Dios. Y ahí es donde estamos identificándonos con la muerte de Jesús. Cuando estamos ya bajo el agua, representa la sepultura de Jesús y la sepultura nuestra de nuestra vida pasada, ¿no? De nuestra vida anterior. Cuando nos levantamos, es decir, cuando salimos del agua, representa lo que es la resurrección de Cristo y la resurrección nuestra a la nueva vida, ya como cristianos o cristianas, y representa ya el nuevo compromiso que tenemos para con Dios al formar parte de, digamos, de este nuevo pacto y de la nueva vida en Cristo Jesús. Y es interesante porque el ministro, en este caso el ministro que ejerce o ejecuta el bautismo, se suele utilizar esta fórmula, digamos, esta fórmula trinitaria, si podríamos decirla de esta manera, aunque no necesariamente es una fórmula, pero se utiliza como tradición, según las indicaciones del propio Jesucristo, diciendo que te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, donde se representa lo que es la autoridad del Dios Trino, ¿no? Esa es la autoridad del Dios Trino, ahí tiene, digamos, su efecto sobre la persona que es bautizada mientras se recitan estas palabras, ¿no? Esto se hace exclusivamente en el bautismo, en el credo bautismo, cuando es el bautismo de confesional, ¿no? Mientras que en el paido bautismo, el bautismo de niños, los padres, mientras sostienen al niño, en este caso, o los padrinos, dependiendo cuál sea la tradición en la que, digamos, el niño está siendo bautizado, ejercen la fe a través, o sea, el niño usa el ejercicio de la fe de los padres en ese momento, cuando es bautizado, ¿no? Entonces también el sacerdote o el ministro que está haciendo, está ejerciendo el bautismo, suele también pronunciar estas palabras en la fórmula trinitaria, ¿no? Entonces, ya desde el primer siglo de la iglesia cristiana, ya desde los primeros siglos, se usaba esta fórmula trinitaria para bautizar, ¿no? Por ahí en el libro de los Hechos encontramos algunos textos donde, por ejemplo, el apóstol Pedro dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús. No está necesariamente indicando que hay que bautizar solo en el nombre de Jesús, sino que lo está haciendo como en autoridad de Jesús, en la autoridad de Cristo. Recordemos que Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. De manera que cuando Pedro establece este mandato de bautizarnos en el nombre de Jesús, no está excluyendo la fórmula que previamente Jesús había dicho en Mateo 28, como leímos hace unos minutos, no la está excluyendo, sino que está indicando en qué autoridad vamos a ejercer el bautismo. Si nos ubicamos brevemente en lo que es el contexto histórico, antes Juan el Bautista, durante el ministerio de Jesús, bautizaba, hacía una especie de bautismo para arrepentimiento de pecados. Era un lavamiento previo, ¿sí? Un lavamiento ritualista dentro del judaísmo y él bautizaba con este sentido, ¿no? En este aspecto. Y ahora cuando se bautiza en el nombre de Jesús hay una nueva identificación con el cuerpo de Cristo y por ende era necesario que se bautizaran en el nombre de Jesús, no como fórmula, sino como autoridad.
Bueno, saludamos a nuestro hermano Pablo que se incorpora. Pablo, ¿cómo estás? Hola, Dios te bendiga. Acá estamos en exclusiva 103.7. Saludamos a todos aquellos que están hoy sintonizando esta radio hermosa, esta radio que está llegando a muchos puntos de la ciudad. Y bueno, el tema del bautismo es un tema muy importante, ¿no? Sabemos que el bautismo es un símbolo de una decisión que una persona ya desde antes tomó en su ser para después demostrarlo como el bautismo. O sea, el bautismo es una confirmación, es un símbolo, no es un ritual también, podríamos decir eso. Pero tiene, bueno, ahí cuando vayamos a lo largo del programa, vayamos hablando más, te vamos a decir todas las verdades que es y que significa un bautismo. Sí, así es. Hay cuestiones fundamentales que tenemos que abordar aquí, ¿no? Una cosa es la práctica ritualista de una creencia y otra cosa es hacer el cumplimiento de lo que ya ha sido establecido por Jesucristo mismo si nos identificamos como cristianos, ¿no? Bíblicamente hay solamente dos ordenanzas reconocidas al menos por las confesiones protestantes o las confesiones cristianas evangélicas, porque son las únicas dos ordenanzas que fueron establecidas directamente por el Señor Jesús y estas son el bautismo y la Santa Cena, ¿sí? Ambas tienen un significado sagrado, un significado profundo que hace que la iglesia tenga vida, mantenga una vida espiritual o una salud espiritual dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, por eso es importante que entendamos esto. Quiero contar algo, ¿no? Me hiciste acordar algo mientras estabas hablando. La mayoría de las congregaciones evangélicas, protestantes, como se nos llama, que no me gusta eso de protestante, porque significa que estamos protestando cada rato y no es así. Bueno, sabés que como miembro de la iglesia te incluyen recién cuando vos te bautizas. Vos podés ir a una iglesia, todo, pero hasta que no te bautizan, no te anotan en un libro que se llama membresía y ahí donde aparece tu nombre. Pero lo hacen cuando vos tomas el acto de bautizarte. Sí, había explicado al principio, Pablo, que el bautismo como tal hacía que nosotros nos identificáramos con el cuerpo de Cristo a nivel universal y también con la iglesia local. O sea, el bautismo es lo que te hace miembro de la iglesia local y del cuerpo de Cristo a nivel espiritual, ¿no? Así que eso está bueno acotarlo, ¿no? Y por cierto, hay que aclarar lo de protestante, ¿no? Porque es bueno porque justo estamos en el mes de la Reforma, ¿no? El 31 de octubre, la Iglesia Evangélica celebra o conmemora, mejor dicho, lo que hizo Martín Lutero el 31 de octubre de 1517, cuando colgó en las puertas de la iglesia de Wittenberg las 95 tesis que dieron inicio a la Reforma. Entonces, todo el 31 de octubre estamos celebrando el día de la protesta. No, no protestante, sino el día de la Reforma, ¿no? En Sí, realidad. es un tema es una palabra muy peyorativa esta, ¿no? Protestante, como los anti-cuarentena, ¿te acuerdas de eso? Sí, o los hermanos separados, como lo dice la... Claro, vos salías cuando estamos en pandemia y, ahí está la anti-cuarentena y te tomaban como rebelde, como que estaba fuera del sistema. Y Sí. no somos así. Sí, sí, no, no somos así, no nos llamen protestantes como queriendo decir que estamos constantemente en un conflicto de protesta, ¿no? Aunque yo acepto todas estas etiquetas, para mí la identificación más adecuada sería cristiano, ¿no? Bien, volviendo al tema, el bautismo, como tal, como bien explicaba Pablo, es un símbolo y representa, como había explicado, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo en nuestra vida, ¿no? Que nos sentimos identificados con eso. Ahora bien, hay cuestiones de fondo que es importante analizar antes de responder la pregunta inicial. La pregunta inicial era, ¿bautismo de niño o bautismo de adulto? O es decir, bautismo del creyente, ¿no? Porque ya no necesariamente se necesita esperar hasta la adultez para bautizarse, sino ya cuando uno tiene conciencia de la realidad del pecado en nuestras vidas y que necesitamos hacer una confesión pública de nuestra fe en Cristo Jesús, que también el bautismo pasa por ese lado, ¿no? Pregunto, ¿no? ¿Desde los cuántos años una persona puede bautizarse? Bien, esa es una ¿No? buena pregunta. Ya vamos a ir por Ya, allá, ya vamos. ya vamos a ir tocar esa pregunta, pero primero quiero que nuestros oyentes entiendan lo siguiente, ¿no? Hay cuestiones de fondo. Primero, para saber qué es lo correcto, tenemos que ampliar las definiciones, ¿no? Ampliar las definiciones. Habíamos explicado que el bautismo, la palabra bautismo significa, viene de una palabra griega que significa sumergirnos, sumergir en agua, sumergirnos, inmersión. Por eso, primero que nada, la fórmula correcta de bautizarnos es sumergirnos, ¿sí? Sumergirnos en agua. Esa es una de las fórmulas de acuerdo a la raíz, digamos, la etiología de la palabra. Empecemos por ahí. Segundo,
esto va a radicar dependiendo de cómo entendamos el concepto del pecado en nuestras vidas, ¿no? Si nosotros entendemos que el pecado original es la herencia que tenemos de la culpa por el pecado de Adán, entonces se entiende, y esto lo defiende lo que son la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y los presbiterianos dentro del mundo protestante que también bautizan niños, ¿no? Los presbiterianos evangélicos también bautizan niños. Ellos entienden que el pecado original es como que heredamos la culpa de Adán, ¿sí? Y por ende nosotros estamos separados de la gracia de Dios aún desde el nacimiento. E incluso se utiliza el Salmo 51 donde David dice que en pecado me concibió mi madre, es lo que dice, ¿no? Como que En pecado fui concebido. en pecado fui concebido, sí, como queriendo decir que ya desde su nacimiento, su concepción, había una conciencia de pecado y por ende la iglesia tiene el deber de administrar el bautismo desde los primeros años, desde los primeros días del nacimiento del niño en este momento, ¿no? También porque se asocia, número dos, esto es otra razón, también porque se asocia al pacto de la circuncisión. Acordémonos que cuando Abraham recibió el pacto de Dios de circuncidar a todo varón, él ya siendo adulto se circuncidó, pero que después de él, su primer hijo, Isaac, por ejemplo, fue circuncidado el octavo día. Y ahí todos los niños al octavo día eran circuncidados como parte o señal externa de el pacto que tenía Dios con Abraham, ¿no? Esa es una de las razones por las cuales se esbozan el bautismo de niños. También se esbozan otras razones que no vamos a discutir ahora acá, quiero dar las principales para que podamos tener tiempo de abordarlas todas. Y en el credo bautismo, que es la parte confesional a la que yo adquiero, a lo que yo, digamos, adhiero, mejor dicho, es cuando ya la persona consciente de la realidad de su pecado puede arrepentirse y hacer una confesión pública del bautismo de manera consciente, o sea, de manera que yo puedo ser consciente de mi realidad, de que necesito cumplir con este mandato que el Señor Jesús estableció, ¿no? Eso es el credo bautismo. Respondiendo a la pregunta, Pablo, creo que dependerá de la persona, ¿no? Porque yo creo que ya un niño ya de 10, 12 años, 11 años, que ya es consciente, ¿sí? de los fundamentos básicos de su fe, podría hacer una confesión pública. Por ahí, capaz menos, 9 años, 7 años, o capaz un poco más, 12 años, que sean verdaderamente conscientes de lo que están haciendo. Porque reiteramos lo que dijimos al principio, el bautismo es un compromiso con Dios, ¿no? Porque es la identificación nuestra con la iglesia de Cristo y con la iglesia local, ¿no? Formamos parte de su membresía. Sí, fíjate lo que dice acá, dice, el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Hablamos de compromiso, ¿cuánto falta eso, no? Hoy en día. Entonces sabemos que el bautismo no te va a hacer peor ni mejor, pero sí es un compromiso de vivir una vida diferente. Dice ahí una palabra, creo que está en Pedro, dice, para que andemos en novedad de vida. Sí, bueno, interesante, muy interesante. El bautismo entonces cuando se ejerce, cuando se efectúa al credo bautismo, al creyente, es porque ha habido un arrepentimiento previo, una confesión de pecado y luego se hace una confesión pública del bautismo donde realmente nosotros decimos, sí, yo reconozco mi realidad y quiero tomar parte del bautismo, ¿no? Con el bautismo viene entonces lo que sigue, la otra ordenanza, ¿no? La Santa Cena. La Santa Cena, recordemos que es una conmemoración del sacrificio que hizo Cristo en la cruz por nosotros, ¿no? Y que Él, con las palabras, hagan esto en memoria de mí, es una ordenanza, es una orden que debemos hacer siempre que tengamos la posibilidad para reunirnos y conmemorar lo que Él hizo. Y es importante que lo hagamos estando bautizados, porque ya estamos haciéndolo con la identificación de la iglesia, ¿no? Pregunto mal, hoy estoy preguntando. Sí, vámonos. ¿Por qué se bautizó Jesucristo si él no tenía pecado? Él era santo, él era puro, ¿no? ¿Por qué lo hizo? Bien, eso es una buena pregunta. Habíamos dicho que había una especie de bautismo dentro del espectro judío, ¿no? Dentro de la religión judía. Juan el Bautista estaba realizando un bautismo para perdón de pecados, para lavamiento de pecados. De hecho, el bautismo cristiano es por eso, es para lavar nuestros pecados y que haya una señal externa de, digamos, de lo que es el compromiso cristiano, propiamente dicho. Ahora, ¿por qué Jesús se bautizó si lo hizo? No era el bautismo de Jesús un arrepentimiento de pecado en sí, sino que recordemos que cuando cada cristiano se bautiza, ¿sí? Ahí comienza su compromiso o su ministerio, digamos, diciéndolo así, delante de Dios, ¿no? Fue a los 30 años, empieza, ¿no? sí.
Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús no es porque tenía que lavar pecados, sino que lo hace como dice él mismo. Es necesario que se haga así para cumplir toda justicia. Jesús vino a cumplir la ley como un judío más y que al hacerlo ahí, en ese preciso instante, en el bautismo, cuando él es levantado de las aguas, empieza la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y comienza el ministerio de Jesús. O sea que el bautismo fue el inicio de su ministerio, ¿no? El inicio de su ministerio. Cosa tal o ejemplo tal que debemos seguir ahora los cristianos con la revelación progresiva, que cuando nosotros somos bautizados, ahí empieza nuestro compromiso espiritual con Dios. El ministerio que es, Pablo, es el compromiso que tiene la gente con Dios de cumplir lo que Dios estableció, ¿no? Sí, ahí hay una palabra que le dice Pablo a un colaborador que parece que estaba medio frío, estaba en la sala de boxer, parece, que le dice, Éutico, cumple tu ministerio. Cada uno de los creyentes sabemos que tenemos un ministerio, unos para visitar hospitales, otros para visitar cárceles, otros para limpiar, otros para hacer una cosa, otros, pero todos fuimos llamados a servir. Y el servicio, ¿dónde empieza? Cuando uno se decide. ¿Dónde está la decisión completa? Cuando uno hace el bautismo, cuando uno va a las aguas y nace una nueva persona y ahí comienza una nueva vida. Así es. Bien, ahora, hay otra cuestión de fondo que vamos a tocar. Se dice, el bautismo, ¿es necesario para la salvación? Te pregunto, Pablo, ¿es necesario que el cristiano se bautice para ser salvo? Mira, dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero también hay otras ocasiones donde los discípulos decían, crean en el Señor y sean bautizados, ¿no? Y se lavarán vuestros pecados. Pero yo creo que es solamente con la fe en Cristo, como el hombre que estaba junto a la cruz, creyó en Cristo y esa fue una de las primeras personas que fue salva, ¿no? Sí, el bautismo no es necesario para la salvación. Es importante destacar esto. Tenemos que hacer separación de conceptos, ¿no? El bautismo es una obediencia que estamos haciendo, ¿no? Porque Acto de un obediencia, acto de dice. obediencia, porque justo como leímos en el primer texto que leímos, Pablo, fue Mateo 28, 19 y 20, donde el Señor Jesús, antes de ascender al cielo, le da las últimas instrucciones a los apóstoles, no a los discípulos. Y dice que hagan discípulos y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, destaquemos que lo que nos salva es la fe en Jesús. De hecho, Romanos 19, 10, que lo citamos en cada programa, dice que solamente con confesar a Jesucristo como nuestro Salvador y creer que Dios lo levantó de los muertos seremos salvos. Hechos 16:31, creen en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Entonces, de manera que la Biblia en el Nuevo Testamento está repleta de textos donde nos indica que la creencia en Jesús es el acto salvífico a través del cual los hombres y mujeres llegan a la gracia de Dios en la salvación, ¿no? Llegan a alcanzar esa salvación. Pero el bautismo es un acto de obediencia. Todo cristiano que realmente se ha arrepentido de sus pecados y que auténticamente quiere crecer, él quiere hacer lo que a Dios le agrada, ¿no? No existe aquel cristiano que dice así, yo me salvo nada más por la confesión, por el arrepentimiento, pero no me quiero bautizar. No quiero bautismo, no quiero participar de la Santa Cena. No, no, es necesario que estas cosas se hagan porque ahí hay un fruto de crecimiento, de transformación y renovación. No es porque el bautismo sea una obra que el cristiano tenga que hacer para salvarse. Recuerden que no somos salvos por obra, somos salvos por la confesión en Cristo Jesús. Sí. En Hechos capítulo 2, versículo 38, leíste recién, pero más ahí, más arribita dice que Pedro dijo, arrepentíos y sed bautizados. O sea, arrepentidos. Primero tiene que haber un arrepentimiento, no lo podemos meter así de lleno al agua. Sí. Arrepentidos y sed bautizados, cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué palabra esta, ¿no? Sí, tremenda, tremenda la palabra, ¿no? Ahora, ¿por qué tenemos que hacerlo como adultos y no como niños? ¿Dónde está la falla del bautismo para niños, no? Primero hay una cosa que tenemos que tenemos que ir a cuestiones históricas y cuestiones bíblicas más que todo, porque si nosotros tenemos que recordar, hay una costumbre, Pablo, que dice que hay algunos que citan a los padres de la iglesia y otros los discípulos de los siglos V, VI, y en realidad los padres de la iglesia no fueron hombres infalibles, ¿no? Fueron hombres como nosotros que también pudieron haberse equivocado. De hecho, en algunas oportunidades hay declaraciones de algunos padres de la iglesia que hoy en día podríamos cuestionar, ¿no? Pero en realidad es importante saber que el bautismo de niños se hacía, como lo acabo de explicar hace unos minutos atrás, para el lavado de pecados y que esa culpa del pecado original desaparezca, ¿no? Recordemos que realmente el concepto bíblico de pecado original no es que heredamos la culpa de Adán por lo que él hizo, por su desobediencia.
sino que heredamos una naturaleza pecaminosa, ¿no? Una inclinación al pecado, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, es decir, todos en algún momento de nuestra vida transgredimos la ley. Pero para transgredir la ley, sea que las conozcamos o no, tenemos que tener cierta libertad para hacer algo, ¿no? Los niños no tienen esta libertad. Por ende, si esto es así, los niños no tendrían ninguna culpa de pecado sobre la cual poder ser bautizados urgentemente, ¿no? De manera tal también que en Romanos también hay un decreto muy lindo donde dice que Dios nos juzga según la luz del conocimiento de la ley que tengamos nosotros, ¿no? ¿Sí? Eso lo estoy parafraseando, porque realmente lo que Pablo dice es que, si, que hay gentiles que tienen en su conciencia la ley y actúan conforme a la ley, ¿no? Y son juzgados conforme a esa luz que reciben. Entonces, así mismo pasa con los niños. Los niños, ¿sobre qué base podrían ser juzgados? Supongamos que un niño lamentablemente fallezca antes de cumplir un año y el niño no fue bautizado. ¿Cuál es el destino eterno de este niño, no? Es interesante porque el Papa Juan Pablo, mira esto tan interesante, ¿no? El Papa Juan Pablo II cerró el limbo, ¿no? Mira esto interesante. Había un lugar o un estado intermediario, supuestamente, según la doctrina católica, que ya no existe, pero vale la pena recordarlo, que se llamaba el limbo. O sea, que según el católico había 4 lugares, ¿no? El cielo, el limbo, el purgatorio y el infierno, ¿sí? Pero el limbo era el lugar donde iban los niños que no eran bautizados, ¿no? Que morían y que no eran bautizados. Que si bien es cierto no iban al infierno, pero también eran privados de la visión beatífica y gloriosa del Dios el Padre, ¿no? Entonces imagínense usted qué locura. Ahora el Papa Juan Pablo II había cerrado ese lugar, o sea, mandó a todos del limbo para el cielo. No, ya los que están en el limbo, para el cielo de una vez. Entonces, es interesante saber que este concepto teológico desaparezca después de tantos siglos de haberse creído, lo cual quiere decir que las doctrinas pueden ser revisadas a ver si lo que estamos creyendo es correcto o no. Sí, acá dice que los niños pequeños son puros y santos. Jesús enseñó que los niños son puros e inocentes y que los adultos deben tratar de ser como ellos, porque de los tales es el reino de los cielos. Está en Marcos capítulo 19, versículo 14. Entonces, Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Ahora, yo me acuerdo cuando era chico, tenía a mis amigos, cuando hablábamos, tenía 9, 10 años, y siempre se presentaba la conversación de la religión. ¿De qué religión sos vos? Ah, yo soy católico, apostólico y romano. Y yo siempre desde chico, siempre me incliné para los evangélicos en ese momento. Entonces se preguntaban entre ellos, che, ¿vos sos bautizado? Sí, sí, todos sí. Bueno, el único que no era bautizado era yo. No, yo no soy bautizado. Ah, entonces vos sos hijo del diablo, me decían. Entonces, no sé cómo es ahí en Venezuela, pero acá se tenía muy, o sea, el bautismo era sí o sí que lo tenías que tener. Esto es algo incorrecto. Uno tiene que tener conciencia para bautizarse. Los niños son de Dios y ellos no tienen pecado. Así es, amén. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, vámonos a ir al primer tema y ya estaremos de vuelta con ustedes con este tema tan interesante. Recuerde que en la radio exclusiva 103.7 FM también hay espacio para que usted participe y puede hacerlo a través de los teléfonos que voy a dar a continuación, 425-5232, 425-0933 o escríbanos un mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. Vamos con el primer tema y ya estamos de vuelta con el segundo segmento del programa. Vamos. Lindo tema de Dame ese monte de Jesús Adrián Romero que estamos escuchando recién. Estamos de vuelta con el programa. Les recordamos que puede participar con nosotros a través de la radio, llamándonos al 425-5232, 425-0933 o escribiéndonos un mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. También les recordamos que estamos en el canal de YouTube Factor de Fe y Perdón. Si usted se pierde este programa en vivo, puede verlo también por YouTube, compartirlo. Y es bueno que compartamos porque así crecemos todos, nos educamos todos, aprendemos todos y también puede dejarnos comentarios allí si gusta. Y reiterarle la invitación para este día sábado a las 21:30. Si estás aquí en Santiago del Estero, vamos a estar en la Plaza Libertad compartiendo la palabra de Dios y por supuesto orando por las necesidades de aquellos que realmente necesiten estar en oración. Así que vamos a continuar con el tema de hoy, bautismo de niños o bautismo de adultos. Sí, tengo una pregunta, Omar. Hay gente que me ha preguntado, ¿cuánto tiempo ellos tienen que tener en una iglesia para bautizarse? ¿Un año, 2, 3, 6 meses, 8? Mira, este es un tema bastante controversial. Mi postura es que los nuevos creyentes, es decir, las personas que están teniendo contacto con la creencia cristiana por primera vez, se tienen que
familiarizar con los fundamentos básicos de la fe, ¿no? Primero tienen que saber lo que creen y por qué lo creen, ¿no? Esto normalmente no debería tomar mucho más de un mes, quizás menos. No debería tomar mucho tiempo, porque si nosotros realmente entendemos o vamos a la exposición profunda de lo que es la iglesia del libro de los Hechos, ahí la gente es bautizada al momento de creer, ¿no? Sin embargo, la iglesia cristiana ha tomado la tradición de enseñar a los creyentes los fundamentos de la fe, que ellos sepan lo que están creyendo y así ellos tengan la libre voluntad de decir, sí, quiero hacer una confesión pública de mi fe en Cristo a través del bautismo. Así que yo, en realidad no es que tenga un límite de tiempo, pero yo no recomiendo que se extienda tanto, ¿no? Hay gente, hay miembros de la iglesia que tienen un año, 2 años y todavía no se han bautizado. Entonces se pierden de participar en las bendiciones de la Santa Cena, se pierden las bendiciones de, no sé, de disfrutar ese beneficio espiritual, ¿no? Y yo creo que eso es dañino para la iglesia porque por ahí el nuevo creyente podría arrepentirse de lo que está haciendo o podría decirse, bueno, no me están tomando en cuenta mis necesidades, cuál es mi siguiente paso. Y yo entiendo que hay iglesias que tienen muchos miembros, ¿no? Pero que deberíamos, a medida que vamos creciendo, deberíamos tener gente o diáconos, diaconisas, gente que se dedique verdaderamente a los nuevos creyentes y poder, digamos, bautizarlos en el tiempo correspondiente. No debería ser más de un mes, diría yo, o sea, no debería alargarse tanto. ¿Qué opinas vos? Sí, no, no, creo también, pero también darle un exhaustivo, digamos, curso, ¿no? Donde explicarle qué es la fe cristiana, qué consiste. Y sabes que una de las preguntas que se hacen cuando, bueno, me ha tocado bautizar mucha gente, ¿no? He bautizado en el mar, en una pileta, hemos bautizado en una bañadera también, me acuerdo porque era una persona que, bueno, tenía una discapacidad. Hemos bautizado en el río, por supuesto. Y una de las preguntas que le hace el pastor al bautizado, ¿no? Al que se está por bautizar realmente, es ¿hasta cuándo vas a seguir a Cristo? Y ahí puede responder para siempre, hasta la muerte o por siempre. Y ahí uno le ora, le dice, conforme a tu confesión de fe te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ahí uno lo sumerge, ¿no? Y ahí lo deja un tiempito. No, ahí está, se lo sumerge completamente Sí. y ahí sale, ¿no? Y ahí, bueno, empezamos a orar, a alabar a Dios y ahí se festeja porque es algo hermoso, una decisión tan, tan grande que una persona rinde la vida para seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, en realidad, claro, es un culto muy especial, se hace un culto de bautismo, ¿no? Normalmente se le pide a la gente, esto para los que no saben, que vengan con vestimentas blancas o quizás alguna prenda blanca que la misma iglesia pueda proporcionar a los que se bautizan. Se hace un culto muy lindo, muy especial de adoración a Dios. Por lo menos en Venezuela, yo me bauticé en el mar porque justo la iglesia fue en agosto del 2009, me acuerdo, ¿no? Y justo la iglesia está justo frente al mar. Y el culto que se hizo fue un culto muy lindo, teníamos que ir vestidos de blanco y ahí nosotros hacíamos la confesión pública de fe. Lo que hacía el pastor en ese momento antes de bautizarnos era orar por nosotros antes de sumergirnos en el agua y obviamente en algunos casos se pregunta si se renuncia al mundo a Satanás y sus engaños y todo eso y se acepta a Cristo como su Salvador. ¿Renuncias? Sí. ¿Aceptas a Cristo como tu Salvador? Sí. Entonces ahí bueno, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se sumerge a la persona, emerge la persona y hay un aplauso, hay adoración y así sucesivamente durante el culto y se participa de la De la Santa Santa Cena Cena, está por bueno. primera vez. Me ha Eso se hace. tocado, me ha tocado ver personas que han sido tocadas por el Espíritu Santo, empezaron a hablar en otras lenguas en pleno bautismo, otras personas empezaron a danzar en el agua, o sea, nunca hicieron nada, pero ahí parece que había algo especial en las aguas. Bueno, dice la Biblia que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿no? Entonces creemos que acá, por este medio, hay gente que le hace falta tomar esa decisión importante de bautizarse. No queremos que solamente esto sea un estudio, un dato para tu vida, sino queremos que esto sea algo importante y que lo puedas llevar a la práctica. Vos te podés bautizar, vos tenés que hacerlo si no lo hiciste y vas a ver que grandes bendiciones se desprenden cuando una persona se bautiza. Sí, es importante saber que el bautismo tampoco es un escudo mágico de la vida pecaminosa, ¿no? Obviamente mientras estemos en este mundo vamos a estar sujetos a una naturaleza que todo el tiempo está peleando contra nosotros. Pero ciertamente el bautismo nos brinda nuevas bendiciones, ¿no?
como dije, lo bíblico, lo establecido bíblicamente es que una persona que esté bautizada pueda participar de la Santa Cena. Y hay mucha gente que toma no muy en serio la Santa Cena, no, pero esto es un elemento, una ordenanza muy importante, muy sagrada, y creo que a lo largo del tiempo se le ha ido restando importancia. Y por eso muchas iglesias sufren de pérdidas espirituales. Con esto me quiero referir a que se enfrían, hay iglesias que se convierten en templos religiosos, entonces pierden la vida espiritual a través de lo que es digamos, lo que es la participación adecuada de la Santa Cena y del bautismo, ¿no? El bautismo no deberíamos tomarlo tampoco a la ligera, por eso insistía que este curso de exhaustivo que hablaste, pero tampoco debería extenderse mucho, porque cuando se extiende mucho ya se pierde lo que es Ujú. realmente el sentido correcto, ¿no? Hay que aprovechar el primer amor, hay que aprovechar las ganas que el nuevo creyente tiene de participar y hacer una confesión pública de Cristo, ¿no? Me acuerdo que yo tengo un amigo llamado Jacob, hijo de pastor, de la corriente pentecostal de Chile. Chile tuvo, para aquellos que no saben, en 1914 un gran avivamiento, empezó a haber un despertar espiritual tremendamente. Pero bueno, empezaron a bautizar muchas congregaciones de ellas digamos, no por inversión, sino de la forma contraria, Aspersión. aspersión. Sí. Entonces ahí, con un poquito de agua ahí en tu cabeza, ya estabas bautizado. Y bueno, y era la gran discusión que yo tenía con él, que bíblicamente la Biblia dice que una persona tiene que sumergirse completamente en el agua para que sea un bautismo bíblico. Bien, ahora te hago otra pregunta, Pablo. Vamos a preguntarte, porque salen estas preguntas y cuestiones de fondo que la gente podría tener, ¿no? Nosotros sabemos que hay grupos que bautizan, grupos no cristianos, ¿sí? Entonces, ¿cuándo un bautismo es válido si lo administra? ¿Quién administra un bautismo realmente válido? ¿Cómo sería un bautismo válido? Bueno, tiene que ser sí o sí un pastor, una persona que esté ordenada, que esté encargada de una iglesia, a pesar que Jesucristo dice que él no bautizaba, bautizaba a los discípulos, pero sabemos que los discípulos eran pastores después, todos. Entonces tiene que ser una persona ordenada y bueno, con el ministerio. También Pablo, dice la Biblia que Pablo no bautizaba tanto, bautizaban los colaboradores, ¿no? Aunque sí, sí, aunque sí hay unos textos que dice que bauticé no a muchos de ustedes, ¿Viste? sino solamente fulano de tal. Ajá. Claro, o Sí, sea que bautizaba poco, pero sí. generalmente él predicaba, bueno, hacía otras tareas. Entonces, es importante el bautismo. Y hay otra pregunta que hay personas que me preguntaron, ¿y qué pasa con el bautismo de los muertos? Y meten algo que la Biblia dice. Y ahí ya es otro tema que quizás en otra ocasión te la estaremos contestando, ¿no? Sí, vamos ahí. ¿No? No, ese es un texto de Corintios. Sí, sí. Sí, y de hecho el mormonismo que se conoce formalmente como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, practica esto, practica el bautismo por los muertos. Porque se basan en ese texto en Corinto, que ahora no estoy recordando en qué capítulo está, pero ya lo vamos a compartir en el próximo programa. Ese texto realmente no se puede usar para hacer una práctica por bautismo por los muertos. Y te digo por qué. Por eso, cuando comenzamos esta discusión, hemos dicho que las definiciones son importantes. ¿Qué es el bautismo? ¿Para qué es el bautismo? Son importantes las definiciones. No podemos hablar simplemente por decir, bueno, es una práctica religiosa, es una práctica de esto, es un ritual. No, tiene todo un sentido que hacer. Si nosotros entendemos que el bautismo es la identificación de una persona con el cuerpo de Cristo y la iglesia local, es porque ha habido una confesión pública antes. Como bien dijiste en Hechos capítulo 2, cuando Pedro dice, arrepiéntanse y bautícense. Una persona que ya falleció y que no se ha bautizado, no puede bajo ningún concepto, o al menos no tenemos ninguna evidencia bíblica ni histórica, donde haya prácticas de bautismo por personas que fallecieron y no pudieron bautizarse. Porque según la práctica mormona, es que nosotros bautizamos, o sea, si fuéramos mormones, nos bautizaríamos por los muertos, es decir, por nosotros y por los que fallecieron. Dice, una persona viva recibe el rito bautismal en el nombre de una persona fallecida. Ajá, en el nombre de una persona fallecida, pero ¿Cómo es eso? que también, en realidad, en práctica, Mm. yo me acuerdo que yo tenía, cuando estaba estudiando ingeniería marítima en Venezuela, mi profesor de Fundamentos Teóricos del Buque era mormón, y teníamos esto, en realidad un día tuvimos unos debates así similares a estas cosas. No hablamos específicamente del bautismo por los muertos, sino más que todo del libro del mormón, pero es cierto que en esta práctica se hace por familiares que fallecieron, que no formaban parte del mormonismo.
¿Cuál es el beneficio que vos le das al familiar fallecido? Bueno, que forme parte de eso, del cuerpo mormón, que, como tal, como que forme parte de la iglesia mormona, porque cuando en vida no lo hizo, lo puede hacer a través de este familiar. Es medio como Es como decimos acá, extraño. agarrado de los pelos, ¿no? Sí, Decimos medio. es medio extraño porque es un concepto realmente oscuro y sí vamos a tener que traer una exégesis de ese texto de Pablo, porque tampoco es un texto muy fácil de interpretar, pero recordemos que cuando nosotros vamos digamos, a interpretar una carta, tenemos que irnos también al lugar donde Pablo está escribiendo, cuál es el contexto religioso de antes de los corintios ser cristianos y cuáles Situarnos eran las... Situarnos, sí, en tiempo y espacio, ¿no? exacto, en tiempo y espacio y tener en cuenta qué tenía Pablo en mente cuando estaba escribiendo ciertas cosas. No, no es que vamos a interpretarlo a la luz de hoy, no, tenemos que interpretarlo a la luz de ese momento cuando él lo escribió. Recordemos que Corinto era una ciudad politeísta, ¿no? Tenía mucha influencia de religiones y sobre todo en el hablar en lenguas. El hablar en lenguas es un capítulo aparte porque ellos practicaban una religión donde las mujeres entraban en éxtasis, Mm. ¿sí? Y se decían cosas en lenguas desconocidas. Y los corintios querían hacer esto con el cristianismo también. Y por eso Pablo exhorta e identifica cuáles son las verdaderas lenguas que se hablan. Eso lo podemos hablar en otro tema Sí, más sí, adelante. quiero hacer una acotación acá. Todas las decisiones que uno toma en fe, ¿no? De seguir a Cristo, de abrirle el corazón a Dios, son personales. Yo no puedo luchar por la salvación de otro. ¿No? Hay un sentimiento de los cristianos que muchas veces los parientes se agarran de una palabra que está en hecho que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces no van para la iglesia, no renuncian al pecado, su vida sigue igual y ellos creen que cuando se mueran se van a salvar. Esto está errado de acá a la China. Uno tiene que ser consciente, la salvación es personal. Dios es un Dios personal. Sí que cuando Dios entra, por ejemplo, una familia, sí, Dios extiende su misericordia al padre, a la madre, a los hijos, pero al fin y al cabo cada uno decide, ¿no? Sabemos que esto no es como decimos acá en Santiago Cuña, ¿no? Que no, yo soy amigo de tal, yo soy el hijo de tal cristiano, yo voy a entrar al cielo. ¿Es así o no, Omar? No, tal cual, tal cual, tal cual. Me da risa como lo planteas, ¿no? Pero es así que muchas veces pensamos que por ser familiares de una persona cristiana o hijos de un pastor, o qué sé yo, estar casado con alguien que es cristiano o cristiana, ya nos ganamos la salvación. Y esto realmente no es lo que enseña el texto, sino que, como bien explicó Pablo, se extiende la misericordia de Dios para que cada persona responda a la gracia de Dios. Todos tenemos que ser responsables y todos vamos a rendir cuenta de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, y de la respuesta que hayamos tenido frente a la gracia de Dios. Bien, para hacer un corto resumen de lo que hemos hablado hasta ahora, entonces entendemos que los niños, según la Biblia, no heredan la culpa de pecado alguno, porque entendemos que el pecado es la transgresión de la ley de Dios, ¿no? Y por ende, esa naturaleza pecaminosa que sí heredamos de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, sí la heredamos, son las que a su vez nos incitan o nos llevan a transgredir esta ley. Romanos 3:23 es un texto clave para entender el por qué tenemos que ser credobautistas, es decir, proclamar el bautismo ya confesional, es decir, confesar que soy un pecador y por ende necesito el lavado de mis pecados a través de este ritual, ¿no? Recordemos también que lo que lava el pecado es la sangre de Cristo, no el agua, pero que el agua simboliza nuestro pacto con el Señor. Ahora, nada tiene que ver, aunque es cierto que hay un paralelismo, ¿no? Entre lo que es la circuncisión de los niños al octavo día y el bautismo de niños. Hay un paralelismo allí. Pero entendamos que la verdadera circuncisión es la del corazón, ¿no? Eso es lo que Dios establecía. La verdadera circuncisión no es el mero ritual que se le practicaba a los niños al octavo día, ¿sí? Sino que era la verdadera circuncisión del corazón, donde el corazón era realmente transformado por el pacto de Dios. Claro, dice, circuncidado vuestro corazón, Vuestro dice el corazón. prepucio de vuestro corazón ahí. Exactamente, está en Ezequiel ese Sí, texto. sí. Y también Significa sacar lo malo, ¿no? O sacar sea, lo malo, sacar lo exacto. malo de nuestras vidas. Exacto, no es solamente el hecho de circuncidarte que te va a hacer Uy, no, Dios. salvo, no, no, gracias a Dios que ya no tenemos que practicarlo ahora hoy en día, ¿no? Pero bueno, es importante saber esto y también que el bautismo, que es el lavado de pecados, que lo que simboliza el pacto como tal, sí o sí tenemos que hacerlo de manera consciente y que es válido, como lo explicó Pablo, si se administra dentro de los parámetros bíblicos con la doctrina bíblica correcta y
a su vez por un pastor o un líder o un anciano que está ordenado cumpliendo los parámetros bíblicos. Y eso tenemos que entenderlo, porque vamos a tener un programa de sectas, no vamos a hablar de las sectas de aquellos cultos que en realidad no son nuevos, porque lo que es el mormonismo, los testigos de Jehová, son doctrinas que ya vienen de siglos, pero que se renuevan cada cierto tiempo y que ya se han renovado y han tomado carácter como religión gracias a la libertad religiosa, ¿no? La libertad religiosa ahora permite que cada quien crea lo que quiera creer, pero tenemos que entender que hay un estándar bíblico de lo que enseñó Jesús a los primeros discípulos y que los discípulos transmitieron fielmente a través de la Escritura. Amén, así es. Entonces, a vos que estás escuchando la radio, te invitamos también a las reuniones que tenemos acá en Buenos Aires 120, ¿no? Estamos reuniéndonos los días domingos y también tenemos estudio bíblico, ¿no, Omar? Sí, los días jueves o miércoles, dependiendo cómo estemos de horario, lo anunciamos también. Ajá, por eso tenés que llamarnos, preguntar. Quiero mandar un saludo, aprovecho porque están escuchando ahí Gabriel, está escuchando Ezequiel, Jesús también. Bueno, después Sandra, bueno, tenemos ahí un grupo Yanina, lindo. Yanina también escucha. Yanina, y también, no, yo le hago saber a toda la gente porque no es solamente que hablamos, sino que pronto también vamos a tener un bautismo, porque hay gente de nuestra iglesia que va a dar ese paso de fe. Acuérdate que es un paso de fe. Gente que quiere bautizarse y también otras que nos han llamado y quizás haya gente de esas personas que nos han llamado de que necesitan bautizarse en el nombre del Señor. Sí, yo te invito a que busques la forma de, si estás en Santiago del Estero, de ubicarnos, porque también nos interesaría saber de ti, queremos ayudarte en todo lo que necesites y estamos aquí, como dije al principio, como un hospital del alma, ¿no? Nuestro trabajo como iglesia es ir y recuperar la pureza del Evangelio, la Escritura, ¿no? El amor al prójimo, ¿no? No volvernos fríos, religiosos, en cuatro paredes, sino simplemente atender las necesidades de la gente, ¿no? Que sé que es un trabajo bastante arduo, pero contamos con la ayuda del Señor, ¿no? Justamente ayer estuvimos predicando en la Plaza Omar, ayer a las 21:30 horas. Vos compartiste la palabra, yo estuve cantando ahí, tocando guitarra, y pudimos ver una afluencia de personas donde estaban sedientas, hambrientas de Dios, pidieron oración. ¿Podemos contar un poquito, hacer un paréntesis? Sí, ¿no? por supuesto, adelante, adelante. Sí, vos contá que estuviste hablando. Yo por lo menos cuento lo mío de un joven que se acercó, estuvo muy tocado con las canciones, dice yo quiero cantar también a Dios, yo quiero hacer algo para Dios. O sea, vemos cómo estamos avivando el fuego acá en Santiago del Estero. Sí, yo comparto brevemente que sí, que la prédica, la palabra, la adoración, todo fue muy lindo, el ambiente estaba hermoso, mucha gente estaba congregada ahí con nosotros en plena Plaza Libertad, donde a nosotros nos gusta, porque así Dios lo quiere, lo estableció así. Y la verdad que la gente fue muy receptiva, ¿no? La gente muy receptiva, quería, se quedó todo el rato, desde la primera adoración hasta la última, a finalizada la reunión la gente se acercaba, oramos por gente que necesitaba oración, se abrieron puertas por ahí, la hermana Claudia, si no debe estar escuchando, nos invitó este viernes a una casa donde ya hay una iglesia congregada que necesita que alguien vaya, ministre, y bueno, son estas cosas que de a poco vamos a ir como juntando como las piezas del rompecabezas, ¿no? Donde cada uno de nosotros va compartiendo su experiencia y vamos a renovar nuestra fe, porque hay gente que necesita renovar su fe. Hay gente que tiene 30 años en el Evangelio, 20 años, y no está experimentando lo que está experimentando ahora, un avivamiento en su vida, ¿no? Y es importante que lo hagamos. Y yo quiero, porque como el tiempo se nos va rápidamente, Dice que un pequeño fuego enciende un gran bosque, así para lo malo, pero también para lo bueno. También para lo bueno, exactamente. Alguien tenía que empezar Sí. y Santiago del Estero tiene que empezar a vivir un nuevo avivamiento en Cristo Jesús. Bueno, vamos a irnos al segundo tema, porque ya el tiempo, la verdad que se nos va volando. Es tirano, ¿no? Sí, los tiempos en la radio son tiránicos, pero también uno cuando va disfrutando del momento, el tiempo se va todavía volando. Vamos al segundo tema y ya estamos para despedirnos. Quiero estar cerca de ti, es lo que dice la adoración final, cerca de ti. Y al bautizarnos y al pertenecer al cuerpo de Cristo, estamos más cerca de Él. Yo quiero pedirte que hagas conmigo esta oración muy brevemente, y esta oración es el principio de un paso de fe importante. Dice Romanos 10:9-10 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que ahí donde tú estés, no importa lo que estés haciendo, tómate un minuto para hacer esta oración que puede cambiar para siempre tu vida. Así que repite después de mí: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta hora, en esta hora yo te doy gracias
Yo te doy gracias por hablar a mi vida. por hablar a mi vida. Gracias por morir por mí Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario en la cruz del y Calvario resucitar y resucitar al tercer día. al tercer día. Yo te acepto Yo te acepto como mi único como mi único y suficiente suficiente Salvador. Salvador. A partir de hoy, A partir de hoy, entra en mi vida, entra en mi vida, cámbiala, cámbiala, transfórmala transfórmala, y ayúdame a conocerte y ayúdame a conocer todos los días, días, desde hoy desde hoy y para siempre. y para siempre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hiciste esta oración, déjame decirte que le abriste el corazón a Cristo para que Él pueda morar en ti y empiece un proceso de transformación en tu vida. Esos son pasos de fe, como decía Pablo, pasos de fe que son totalmente necesarios. Aquí hemos recibido unos mensajes para saludar, ¿no? El hermano Jesús Gabriel nos dice, Ezequiel también. sí, hola hermano, los hermanos Omar Gabriel y Jonathan me pide que les mande saludos. Bueno, saludos a Jonathan y a Gabriel Omar en realidad, como se llama, ¿no? Gabriel Omar y Jonathan, les mandamos saludos de aquí de la radio exclusiva, a los hermanos de Factor de Fe y Perdón, al hermano Ezequiel, Sandra, la hermana Fanny de Montequemado, Sergio Quiñones, Lorna, su esposa, Pastor También a Eusebio Cortés, Johnny, que creo que es Jonathan, Pastor Eusebio Cortés en Venezuela, Alexis Riverol, Betty Carías, mi madre gemela allá en Venezuela, a Gina, a mi suegra Lili, mi querida suegra Lili Coronel, Andrea Albarracín, Julieta, a todos mis cuñados aquí en Argentina, a todos los hermanos de la Barca de Hombres Bautistas del Centro. ¿A quién más va a saludar, Pablo? Bien, bien. Antes de saludar, quiero ir a la resumo en 5 segundos. Cuando el etíope estaba ahí, estaba junto con Felipe, dice que Felipe le predicó la palabra ahí en el carruaje, y ahí es donde fue impactado por el mensaje de Cristo. Dice que este hombre no leía la palabra, el eunuco, pero no entendía nada. Entonces Felipe le dice, ¿entiende lo que lees? Y ahí es donde dice, no entiendo porque nadie me explica. Ahí Felipe le explicó la palabra y desde ese momento fue tocado por el poder de Dios, ¿no? Y pasaron por un lugar, ¿no? Mientras iban en sus 0 kilómetros, había una laguna. Y estas palabras tan fuertes que este etíope dijo, acá hay agua que impide que yo sea bautizado. Esa palabra que impide. Y bueno, Felipe dijo, no impide nada, si creen en el Señor Jesucristo, bien puedes, le dijo. Entonces inmediatamente se bautizó y ahí salió una nueva persona. Dice la historia secular que este etíope fue uno de los pastores, diáconos, presbíteros más grandes de África, ¿no? Dice que fundó más de 120 iglesias. ¡Qué tremendo, Dios! Entonces, ¿qué impide que hoy puedas ser bautizado? ¿Qué impide que puedas ir a una iglesia? ¿Qué impide que hoy puedas acercarte a Dios? Nada, solamente depende de vos. Decidilo y vení a los pies de Cristo. Amén. Gloria a Dios por ese testimonio y qué bueno que podamos compartir eso. Nos despedimos y la cita es para este próximo jueves a las 21 por aquí por Radio Exclusiva 103.7 FM, y si estás en Santiago del Estero, este sábado a las 21:30 estaremos allí. Acompáñanos y nos vemos en la próxima. Dios te bendiga. Dios te Chao. bendiga. Chao.